¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Federico Fleita, soy asistente del Departamento de Anatomía y en esta oportunidad vamos a hablar sobre el aparato reproductor femenino y el aparato de fijación y suspensión uterina. Como ustedes sabrán, el aparato reproductor femenino o aparato genital puede ser dividido para su estudio en los genitales internos, que comprenden el útero, los anexos uterinos, que son las trompas uterinas y los ovarios, y la vagina, desarrollados a nivel de la pelvis menor o pelvis verdadera, como veíamos en el teórico anterior, ¿sí? Contenido endopélvico y una gran diferencia con respecto a la pelvis masculina, que tiene un menor desarrollo del aparato genital interno. Por otra parte, los genitales externos en este caso comprenden la vulva y es el sector que es desarrollado a nivel de la región del periné anterior. Este esquema lo vimos en el teórico pasado. Cuando hablamos de los genitales internos, los mismos se desarrollan a nivel de la celda genital del mediastino pélvico. En este caso tenemos en realidad un corte transversal que pasa por el cuello uterino. Vemos como la celda genital se interpone entre la celda urinaria y digestiva y es de gran desarrollo en la pelvis femenina, a diferencia de lo que sucedía en la pelvis masculina, que también lo vimos en el teórico pasado. Aquí tenemos dos imágenes de la excavación pélvica femenina vistas desde abdomen, a izquierda una imagen de Atlas, a derecha una imagen de un preparado cadavérico del departamento, donde vemos cómo se organizan de adelante hacia atrás la vejiga, la celda genital con el útero entre las dos pinzas en la imagen de la derecha, por fuera los anexos con el ovario y la trompa a cada lado, y por detrás y separado del útero por el fondo de saco de Douglas encontramos el recto. ¿Sí? Entonces esta va a ser una visión global que nos va a permitir a continuación ir definiendo cómo se disponen las estructuras y las distintas características anatómicas en cada caso. Comenzaremos entonces hablando del útero. El útero es el órgano de la gestación, permite la anidación a su nivel de la célula huevo, el desarrollo posterior del embrión y feto, y cuando éste adquiere el desarrollo y madurez suficiente que le permitan la vida extrauterina, esto es un proceso que lleva 37 a 41 semanas en la raza humana, el útero va a desencadenar finalmente el trabajo de parto, ¿sí? Provocando entonces contracciones uterinas dolorosas que van a llevar finalmente al proceso de parto, que se define como la expulsión de un feto vivo a través de los genitales maternos. Del punto de vista anatómico, al útero se le describen tres sectores. El cuerpo es el sector superior, del cual a través de los cuernos uterinos se desprenden las trompas. El sector de cuello es el sector más bajo en relación con la vagina, y un sector intermedio que se denomina istmo, que es el sector que entonces va a vincular a el cuerpo y el cuello, y que en la mujer no grávida va a ser simplemente una línea que va a dividirlos, pero que va a adquirir importancia sobre todo durante el embarazo, como vamos a ver a continuación. El cuerpo uterino es el sector más alto del útero, va a ser un sector peritonizado, móvil, ¿sí? Va a tener dos caras, una cara anterior y una cara posterior, por las cuales se relaciona con la vejiga y con el recto hacia atrás. Va a tener además relación con las asas delgadas que van a caer por encima y va a presentar los denominados cuernos uterinos a cada lado, a los cuales van a llegar las trompas uterinas. El sector más alto por encima de los cuernos se denomina fondo uterino y no es reconocible en la paciente no grávida en condiciones fisiológicas, pero en algunas circunstancias patológicas puede palparse a través del abdomen e incluso durante el embarazo a término va a llegar a tomar contacto con las vísceras del piso supramesocólico y palparse a nivel del epigastrio. El siguiente sector al cual nos vamos a referir es el istmo. Es el sector intermedio, como ya les mencioné, entre el cuerpo y el cuello. En la mujer no grávida es simplemente una línea, pero durante el embarazo, sobre todo en el tercer trimestre, este se distiende, ¿sí? Correspondiendo generalmente al sector donde se encuentra la presentación cefálica, es decir, la cabeza fetal, que permite esa distensión de este sector, ¿sí? Formando parte de lo que es el canal de parto blando, junto con el cuello de útero, con la vagina y con la vulva. Por lo tanto, desde el punto de vista fisiológico, es de suma relevancia este sector. Además, desde el punto de vista quirúrgico, va a ser el sector donde se va a emplazar la operación cesárea, dado que es un sector muy fino y poco vascularizado.
El sector inferior del útero se denomina cuello uterino, al mismo se le determina una forma de cilindro con un canal y dos orificios, un orificio externo que mira a la vagina y un orificio interno que mira a la cavidad endometrial. El mismo es un sector de pasaje que va a dar lugar al descenso del sangrado menstrual, el ascenso de los espermatozoides, alcanzando finalmente la trompa uterina para dar lugar a la fecundación, pero además es un sector de protección del resto del tracto genital, dado que se desarrolla moco cervical como una barrera defensiva que impide el ascenso de los gérmenes de la vagina. Además, durante el embarazo es un sector que impide entonces la pérdida gestacional, ¿sí? Oficiando entonces de barrera y que durante el trabajo de parto y parto va a dar lugar a su acortamiento y dilatación, permitiendo finalmente el parto al cual nos referimos inicialmente. Al cuello uterino además se le define una porción vaginal y una porción supravaginal. La porción vaginal, como su nombre indica, se puede explorar durante el examen físico en la especuloscopía, por lo tanto las lesiones a nivel de cuello son fácilmente diagnosticables. Además, la porción vaginal es asiento de dos exámenes muy frecuentes en la exploración ginecológica, como son el Papa Nicolau o colpocitología oncológica y la colposcopía. Es por todo esto que estamos mencionando que el cáncer de cuello uterino no debería existir, porque es un sector de fácil acceso y que tiene exámenes específicos que permiten la detección temprana de este tipo de lesiones. En la imagen central vamos a ver un corte coronal donde vemos las relaciones que adquiere el cuello uterino, donde vamos a destacar sobre todo a nivel de los parametrios, es decir, el tejido celular inmediatamente por fuera del cuello uterino, la relación del cruce de la arteria uterina con ambos uréteres a cada lado. Pasaremos entonces a hablar de los medios de fijación uterina, los cuales van a estar dados por el peritoneo a través de su caída sobre el útero y los anexos, determinando los ligamentos anchos, a los cuales nos hemos referido en la clase pasada, los ligamentos redondos, los ligamentos recto uterinos o uterosacros, la inserción vaginal de la porción baja del útero, del cuello uterino, a nivel de la porción más alta de la vagina, así como el medio de sustentación más relevante que es el piso pélvico. Los ligamentos anchos, como ya vimos en el teórico pasado, son distintivos de la pelvis femenina y están dados por la caída del peritoneo pelviano sobre el útero y los anexos. Va a ser entonces una estructura dependiente del peritoneo y va a estar levantado por tres estructuras a cada lado, que son los ligamentos redondos hacia adelante, los más altos, que van a ser los repliegues determinados por las trompas uterinas, y los más posteriores, que van a ser los repliegues determinados por los ligamentos útero-ováricos que vamos a ver a continuación. En esta imagen de una cirugía laparoscópica vamos a observar los tres repliegues a los cuales nos referimos, sobre los cuales cae el peritoneo pelviano. Hacia adelante los ligamentos redondos, en el medio el sector más alto es correspondiente a la caída del peritoneo sobre las trompas uterinas y hacia atrás la caída sobre el ligamento propio del ovario o ligamento útero-ovárico. Los ligamentos redondos son dos cordones que se desprenden por debajo de los cuernos uterinos y van a dirigirse hacia la pared abdominal anterior para ingresar primero en el orificio interno del conducto inguinal, recorrerlo en todo su trayecto y tras atravesar el orificio externo del conducto inguinal van a finalizar a nivel del monte de Venus. Respecto a los ligamentos uterosacros o rectouterinos, como el nombre lo indica, son ligamentos posteriores al útero, ¿sí? Vinculan el cuello uterino con la columna y van a estar también delimitando a cada lado el fondo de saco de Douglas o fondo de saco recto vaginal, ¿sí? Además, como ya les mencioné en el teórico pasado, van a ser el sector más posterior de aquellas láminas sagitales que dividen el mediastino pélvico de los espacios laterales, las láminas de Delbet y Farabev o láminas sacro-recto-génito-vésico-pubianas. He de destacar que además estos ligamentos van a contar con la presencia de los nervios hipogástricos que están ingresando en la región para dar lugar al plexo hipogástrico inferior. El defecto de este ligamento uterosacro
puede determinar la caída uterina, el descenso uterino, en lo que se conoce como prolapso uterino, ¿sí? O histerocele. En cuanto a la inserción vaginal como medio de fijación uterina, debemos destacar que estos dos sectores anatómicos son indisociables, tienen un origen embrionario en común y determina que la vagina finalice en un fondo de saco ciego, ¿sí? Que recibe al cuello uterino, en particular a la porción vaginal, y que va a estar separado el cuello de útero de las paredes vaginales a través de los fondos de saco que se definen como fondos de saco vaginales anterior, posterior y laterales. Ya nos hemos referido en el teórico anterior a la importancia del diafragma pélvico, en particular del músculo elevador del ano, como soporte de las vísceras pélvicas. Por lo tanto, en el caso del útero es el medio más importante de sustentación uterina. Y recordemos que además va a dar pasaje a través del hiato urogenital al canal vaginal. Por lo tanto, adquiere una importante relación con las estructuras genitales internas. Con respecto a la orientación uterina más habitual, ¿sí? Se define como la anteversoflexión. Esto quiere decir que por la anteversión, si dividiéramos a través de un eje transversal la pelvis en una mitad anterior y posterior, el cuerpo uterino cae sobre todo en la mitad anterior de la pelvis, cayendo en este caso sobre el techo vesical. Por la anteflexión, el eje del cuerpo uterino cae por delante del eje del cuello, determinando entonces un ángulo abierto hacia adelante y hacia abajo, como se ve en la imagen que aquí les presento. Pasaremos entonces a hablar de las trompas uterinas. Las mismas ya mencionamos que van a estar vinculadas al útero a nivel de lo que son los cuernos uterinos, y a las mismas se le van a describir 4 porciones anatómicas. De distal a proximal son el infundíbulo, que es el sector que cuenta con las fimbrias. Las fimbrias están destinadas a captar el ovocito liberado durante el proceso de ovulación. El sector de la ampolla, que es el lugar donde asienta la fecundación, es decir, el encuentro del espermatozoide con el ovocito. Y además, desde el punto de vista patológico, es el lugar más frecuente de embarazo ectópico, es decir, embarazo fuera de la cavidad uterina. El istmo es el sector intermedio entre la ampolla y el sector intramural o porción uterina, que es el sector que ingresa de la trompa a el útero a nivel de los cuernos. En cuanto a la gónada femenina, el ovario va a tener a cargo la maduración de los ovocitos y la liberación durante el proceso de ovulación, así como también la producción de hormonas femeninas como son los estrógenos y la progesterona. Estas gónadas femeninas van a disponerse como anexos del útero, ¿sí? En íntima relación con la trompa uterina a cada lado. Van a ser estructuras móviles que van a contar con dos ligamentos de suma relevancia, como son los ligamentos infundíbulo-pélvicos, ¿sí? O ligamentos lumbováricos, y los ligamentos propios del ovario o ligamentos útero-ováricos. Si bien los ovarios son estructuras móviles, van a tener dos ligamentos muy importantes de anclaje. Uno de ellos es el ligamento infundíbulo pélvico o lumbo-ovárico, que va a vincular el ovario con la región lumbar. ¿Sí? Estos ligamentos van a ser muy relevantes desde el punto de vista vascular, dado que van a dar pasaje a la arteria ovárica y las venas satélites hacia la gónada femenina. Y esto es por el origen retroperitoneal que tiene la gónada y el posterior descenso, por lo que los ligamentos recorren un largo trayecto para alcanzar esta estructura y van a tomar relaciones importantes, como se ve en la imagen de la derecha, con los vasos ilíacos externos, por ejemplo, ¿sí? Y con el uréter que se dispone medialmente. El otro ligamento importante del ovario se desprende de su polo anterior, el polo contrario a el ligamento infundíbulo pélvico antes mencionado, y va a vincular al ovario con el útero. Por lo tanto, se denomina ligamento propio del ovario o ligamento útero-ovárico, ¿sí? Este cordón ligamentario va a levantar el sector posterior del ligamento ancho.
Finalmente, con respecto a los órganos genitales internos femeninos, vamos a referirnos a la vagina. La vagina es el órgano de la cópula, cuenta con dos paredes, una pared anterior vinculada con la vejiga y por debajo con la uretra femenina, y por detrás la pared posterior vinculada con el recto. Hacia arriba la vagina va a estar en relación con la porción vaginal del cuello de útero, de la cual va a estar separada por los fondos de saco, que ya mencionamos que eran anterior, posterior y laterales, destacando que el fondo de saco vaginal posterior va a estar separado del recto por el fondo de saco de Douglas. Con respecto a la vascularización de los genitales internos femeninos, vamos a destacar ramas de la arteria ilíaca interna, como son la arteria uterina. La arteria uterina va a dar vascularización a esta estructura anatómica, va a aportar ramas, ¿sí?, al sector medial de la trompa uterina, así como también a la porción superior de la vagina, y va a tener una importante relación anatómica a nivel de los parámetros con los uréteres que cruzan inmediatamente por debajo. Otra rama importante para los genitales internos femeninos va a ser la arteria vaginal larga, ¿sí?, que también va a tener origen en la arteria ilíaca interna, como mencionamos. Para el ovario se destaca la arteria ovárica, rama de la arteria aorta abdominal, que va a alcanzar esta estructura anatómica a través de los ligamentos suspensorios del ovario, ligamentos infundíbulo-pélvicos, y va también a aportar ramas para el sector distal de la trompa. ¿Sí? La trompa uterina cuenta con una anastomosis muy importante a nivel del mesosalpinx entre ramas de la arteria ovárica que vienen del sector lateral con ramas de la arteria uterina que vienen del sector proximal. En cuanto a los genitales externos femeninos, nos referimos a lo que se denomina como vulva, ¿sí?, la cual comprende estructuras anatómicas como son los labios mayores, labios menores, el monte de Venus o monte del pubis, el capuchón o prepucio del clítoris, el clítoris propiamente dicho, y entre los labios menores el vestíbulo de la vagina, donde se puede visualizar de adelante hacia atrás el orificio externo de la uretra o meato urinario y el orificio vaginal. Tal como vimos en el teórico anterior, los genitales externos femeninos se encuentran por debajo del plano del elevador en lo que se denomina como periné. Y profundamente en las estructuras antes mencionadas vamos a contar con los cuerpos eréctiles que a cada lado del orificio vaginal se denominan bulbos del vestíbulo, como aparece en el esquema, ¿sí?, vinculado a las ramas isquiopubianas, los pilares del clítoris, que van a dar lugar al cuerpo del clítoris y al glande finalmente, y va a contar con múltiples músculos del periné, como son los músculos bulboesponjosos, los músculos isquiocavernosos y los músculos transverso, superficial y profundo, así como también el esfínter externo de la uretra que no se visualiza en el esquema presente. Todas estas estructuras anatómicas, vinculadas sobre todo en relación a la vulva, que es en lo que nos referimos al teórico de hoy, van a estar inervadas y vascularizadas por el paquete pudendo, como ya vimos también en la clase pasada. Bueno, chiquilines, llegamos al final del teórico de hoy. Hablamos de los genitales internos, destacamos sobre todo los medios de fijación y de sustentación del útero y finalmente hablamos de los genitales externos femeninos. Espero que les haya sido útil y bueno, quedo a disposición para cualquier duda o consulta que pueda surgir. Saludos.